la tarde. Buenas tardes, Wendy. Un saludo muy cordial a ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan a través de I-99. Por favor, gracias por dispensarnos de su valiosísimo tiempo. Vamos a conversar un poquito respecto de la importancia de mantener la seguridad interna del país. Eh, Se han dado, han habido conflictos internos, y sobre todo en el tema de seguridad, que no cesan, que han sido como una ola, van y vienen, suben y bajan los índices, pero resuelto el tema no está, mi querido general. Entonces, ¿qué más hace falta para continuar con ese trabajo que se ha venido haciendo, en donde incluso han caído cabecillas de bandas, líderes de estas organizaciones narcocriminales y delictivas? Pero algo más hace falta. No sé si en las calles, un poco más de presencia policial o militar. ¿Qué más hace falta para que los ciudadanos nos sintamos realmente seguros y que esto está acabando? Porque todos los días hay muertes, sicariatos, hay asesinatos, hay secuestros, etcétera, etcétera. Bueno, Wendy, yo creo que nos falta un comprometimiento total de todos los ecuatorianos, en donde debemos comenzar a formar una cultura de paz. Esa cultura de paz nos debe llegar a tener una visión de que la seguridad integral es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Lo dice el artículo 83 de la Constitución, que todos y cada uno somos responsables. Pero lo más importante en el momento es que el Ecuador está enfrentando a un ataque desde mi punto de vista del crimen internacional organizado. Y el crimen internacional organizado en el caso del Ecuador se ha vuelto un buen negocio, Uh -huh. es una industria. Y por lo tanto, por más actividades que nosotros hagamos en defensa del Ecuador, en la eliminación, captura de los cabecillas de alto y de mediano valor, el afectarle con las capturas a su economía o también a algunas requisiciones de activos fijos y monetarios que se ha hecho a diferentes grupos delincuenciales y algunos cabecillas delincuentes, esto ellos van a continuar buscando cómo continuar con su negocio. Es un financiamiento el Y que ellos tienen. Esta modalidad de pedir vacunas, de extorsionar, es su forma de vivendi, es un modo vivendi para financiar estas organizaciones narcocriminales en general. más que financiar las organizaciones, Wendy, es para que ellos tengan un estatus de vida que no tienen la mayoría de los ecuatorianos. Si están hablando de que se captura 5 toneladas de cocaína y eso en el mercado internacional son 100 millones, por lo menos en el Ecuador esto debe estar costando unos 30 o 20 millones de dólares. Y por lo tanto, recursos mal habidos, recursos ilegales e ilegítimos, hacen que ellos tengan un buen nivel de vida y puedan ir expandiendo su negocio. Y bien lo has dicho tú, perdón, eh, si es que ellos iniciaron con la delincuencia común, ellos han avanzado y han diversificado su negocio hacia las vacunas y la extorsión. Uh -huh. Y de igual manera entraron en el narcotráfico, en la trata de personas, con los coyoteros, en el tráfico de armas, en el tráfico de explosivos, y últimamente con el precio del oro han entrado en la minería ilegal. Entonces, estando bajo una amenaza, es muy difícil que podamos tener resultados inmediatamente. La coyuntura no es tan fácil porque el crimen internacional está tan enraizado en el sistema de vida y en las actividades de los ecuatorianos que nos va a tocar mucho tiempo, pero ese mucho tiempo que hacerlo, lo acabas de decir tú, es que no hay que dejarle solo al gobierno. No hay que dejarle solo al gobierno porque el gobierno, desde luego, que es el responsable, pero como digo, todos somos responsables. Y por lo tanto deberíamos buscar a través de la misma presidencia de la República una política de Estado, una política de Estado sobre seguridad y sobre defensa, porque en este momento nos estamos defendiendo de este ataque, como digo yo, del crimen internacional, Uh -huh. que está fuera de hasta de nuestro alcance. Estamos viendo que los líderes se los captura fuera del país, los recursos están en grandes carteles de la droga, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto, con una política de Estado en donde nos digan qué es lo que queremos como Ecuador ante el ataque que estamos teniendo y ante las tres amenazas, cada una de las instituciones públicas, privadas, personas de a pie, medios de comunicación, etcétera, tenemos que comenzar a dilucidar
¿Cuál es la responsabilidad y cómo me involucro yo? Esta política de Estado que deben hacer de lo que dice la Constitución artículo 3, numeral 8, habla de cultura de paz, entonces hay que comenzar a fomentar una cultura de paz a través de todos los medios y seguridad integral que nos permita vivir en democracia y que nos libre y erradiquemos la corrupción. Eso va a decantar en un plan de seguridad integral desde mi punto de vista, no en solamente un plan Fénix, que de lo que se conoce, porque no se conoce mucho, lo que ha hecho es aplicar la fuerza coercitiva del Estado. Pero eso para la defensa del país. Para la seguridad, que es un concepto más amplio y una situación mucho más amplio que la defensa, necesitamos tener un plan de seguridad integral que abarque las causas coyunturales y estructurales, que hay que eliminarlas, hay que Claro. identificarlas y hay que eliminarlas al interior del país y las mismas causas al exterior del país, Wendy. Hemos conversado incluso en ocasiones anteriores en nuestros diferentes espacios con ex asesores de alcaldes, por ejemplo en Colombia, cuando ocurría lo mismo que está ocurriendo en nuestro país, y nos mencionaban de que efectivamente esto va a llevar y va a tomar tiempo, no como la gente sigue creyendo acá de que es que ya entró un gobierno y ya en un año, 2 años tiene que estar resuelto el tema. Esto va a tomar tiempo porque incluso se tiene que restaurar el tejido social, se tiene que hacer mucho trabajo social a la interna para que los chicos que a lo mejor no están estudiando o que están de pronto sin un oficio o la gente que está sin trabajo no sea presa fácil y esto no sea caldo de cultivo para aquellas personas que están necesitando caigan en manos de estas personas inescrupulosas que lo que hacen es de alguna manera tratar de involucrarlos en estas bandas y en otros casos también, por ejemplo, personas que trabajan en aduana, se me ocurre en este momento, eh, mancharlas, pues, de alguna manera comprometerlas para que hagan el trabajo sucio que ellos requieren y necesitan. Entonces me pregunto yo, ¿se está controlando el ingreso o la fabricación de armamento artesanal o el ingreso de armas? ¿Qué otra cosa más se puede hacer en ese sentido? Incluso para que aquellas personas que trabajan en lugares o instituciones estratégicas no se vean involucradas y no sean presa fácil para que los extorsionen y les digan, ¿sabes qué? Si no te mata tu familia, si no haces tal o cual cosa, porque eso también ha estado ocurriendo y ha sido denunciado. Wendy, tú pusiste un ejemplo muy importante de Medellín y de Cali, Ujú. pero ese no es un efecto del gobierno central de Colombia, es un efecto de la resiliencia de las poblaciones de las dos Sí. ciudades, que con un liderazgo de un gobierno autónomo descentralizado como tenemos en el Ecuador, se pusieron en pie de guerra para eliminar las causas, como digo, coyunturales y estructurales que podían ellos tener al interior. Y hoy la gran mayoría de personas, de lo que yo escucho en el Ecuador, quieren viajar a Cali, quieren viajar a Medellín, porque siempre han sido ciudades interesantes para el turismo. Entonces, ¿cómo lo lograron? Ahí es donde hablábamos de la seguridad integral. ¿Cómo involucramos a los gobiernos autónomos descentralizados en este A proceso? trabajar en conjunto, sí. Ellos no rinden esfuerzo a nadie. Ellos no rinden esfuerzo a nadie, ni tienen, si no estoy mal, 7.000 millones de dólares que les distribuye el gobierno central al año, más de lo que ellos mismos producen. Pero no rinden, no he escuchado que a un señor alcalde le hayan llevado a la asamblea para hacerle una fiscalización de lo que está haciendo. Pero entonces, en 2023, en agosto, si no estoy mal, septiembre, nos reunimos con la presidenta del CONCOPE, con el presidente del AME y con el presidente de las juntas parroquiales, para explicarles que no es solamente que el gobierno central es el único responsable, desde luego tiene que ser la cabeza, pero ellos tienen mucho en la función de lo que tú estás hablando, de la prevención. Ujú. ¿Cómo hacer para que ellos hagan prevención y evitemos todo el caos de viencia que Por tenemos? ejemplo, acá Entonces, en provincias que han sido más afectadas, Guayas, Manabí, Esmeraldas, el oro, o sea, me pregunto yo, el ¿no? asunto, Wendy, Empezar trabajando con Es ellos. que cuando tú te vas a alguna parte de fuera del país o algún otro lugar, ahora con tecnología se usa el Google Maps y cuando uno dice, quiero saber dónde está ubicado el hotel a donde voy a llegar o a donde voy a la visita o a alguna reunión, para saber cómo llegar, para saber en qué barrio está, si es que es seguro o no es seguro. Y después de eso dice, si, por si acaso me enfermo,
voy a poner los hospitales que estén cerca. Y si me mandan una medicina, si habrá farmacias y así sucesivamente. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos autónomos descentralizados, poniendo un ejemplo, para saber si el foco es en el sector, no voy a poner nombres por, no podemos cuestionar ciertos sectores del país, pero en el sector Torres, por poner el caso, a ver, si no hay escuelas, entonces quiere decir que hay una causa de que los jóvenes no tienen dónde estudiar y si tienen que viajar mucho y posiblemente no pueden educarse. Si no hay salud, si no hay un espacio público, si no Claro. hay parques de recreación, etcétera, etcétera, porque ellos tienen fundamentalmente que ir a la prevención. No es función de los alcaldes el comprar motos o poner cámaras o comprar vehículos y darle combustible a la policía, a las Fuerzas Armadas. Esa no es la función, esa es responsabilidad del gobierno central. Es Lo como que darle de necesitamos de comer ellos a un es, perro que está con parásitos. Si no lo desparasita, no va a servir de nada. así es, y seguimos en lo mismo, entonces los alcaldes piensan que con eso han hecho ya mucho con la tasa de seguridad que cobran, y no es así. Cuando tú hablabas de la otra parte que yo siempre he dicho, ellos son los responsables de ese tejido social, de esa solidaridad, de ese espacio público, en donde la ciudadanía se sienta con todo el apoyo del gobierno central, del gobierno seccional y podamos ir erradicando estas causas. Si no, pues simplemente, como bien lo dice, si nosotros no eliminamos la rabia, los perros siguen enfermándose y seguirán mordiendo a las Y personas. contagiando, Y en claro. el otro caso, hay una norma que impide que haya la construcción de armas artesanales en el Ecuador. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos, Wendy. El año pasado, según las estadísticas del gobierno, se capturaron 18.000 armas del exterior. Entonces, ahí es cuando yo digo que las causas estructurales y coyunturales internacionales también tenemos que atacarlas a través de la cooperación internacional, a través del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los embajadores. Porque si controlaran de muy buena manera el robo de armas en el Perú, y muchas de las armas vienen del Perú y de las Fuerzas Armadas y de la policía, no tendríamos armas ilegales en el Ecuador. Si se controlara de mejor manera la producción de explosivos y la exportación de explosivos que llegan hasta el Ecuador para la minería ilegal, no tendríamos los elementos, la minería ilegal para explotarlo. Si controláramos de mejor manera, y nosotros ya en nuestro caso, y fortaleciéramos la aduana, porque de lo que yo conozco, todo lo que sale, en cierta forma, si es que están puestos los escáneres, que no sé si ya se los terminaron de poner, se escanea para que los containers no sean eliminados. Pero todo lo que entra no se escanea, sino que se hace en forma aleatoria. A este container sí, este de acá parece medio peligroso. Y ahí es donde entra el contrabando, contrabando de bienes y servicios, contrabando de armas, contrabando de precursores químicos para la minería ilegal, para el narcotráfico. Entonces, ¿qué más hay que hacer? No es el En este comerciante plan que yo común, decía, claro. que en este plan que yo decía de seguridad integral, hay que eliminar la corrupción. Porque todos los males, desde mi punto de vista, yo no soy dueño de la verdad, pero puedo opinar, Wendy, es porque hay un alto nivel de corrupción. Y en Sí. la corrupción que pasó de la social, del pueblo, pasó a la política de los contratos, pasó a ser una corrupción que bien lo has dicho tú hace un rato, del narcotráfico, del crimen organizado, donde también una amenaza es corrupción. También una extorsión de los Así grupos es. para los jueces, para los policías, para Se los militares, contamina. también es corrupción. Y entonces, si nosotros tenemos una declaración del Consejo de Seguridad Pública del Estado de agosto del 2023, si no estoy mal, en que el Ecuador se puso como prioridad la lucha contra la corrupción, que es la que no permite que las instituciones se fortalezcan. ¿Por qué? Porque si Claro, no por le doy los ejemplo, un recursos, funcionario que ya ha sido descubierto, pues no debería volver a la función no pública. debería volver. Y lo peor de todo es que la justicia le llevamos, en el caso de Fuerzas Armadas y Policía, le llevamos a un juicio porque se eliminó nuestras cortes de lo militar y lo policial, que eran Ujú. expeditas y de una u otra forma no le interesaba a las Fuerzas Armadas y a la policía tener malos elementos. Pero después de 4 o 5 años los regresan y al mismo puesto, y además de eso hay que pagar la Exactamente. Y indemnización. políticos Y con lo mismo sucede grilletes. con los O sea, delincuentes. Entonces, partiendo de ahí es una vergüenza. hay mucho que hacer, Wendy. Por eso digo que tiene que haber una política de Estado que conozcamos todos, que no debe ser secreta, porque no debe decir hacia allá vamos, igual que una política de desarrollo y que nos diga cuáles son las metas a alcanzar. En el 2024, desde luego que se bajaron el 17% muertes violentas, pero la pregunta es, ¿era la meta?
Y en el 2025, ¿cuál era la Parece que no meta? está clara la meta. Ese es el tema. Entonces, si no tenemos un Ni las horizonte claro a propuestas. donde queremos llegar, es un poco difícil que todos digamos yo voy a apoyar esto. Si no les involucramos para que la justicia se fortalezca, el día de hoy nomás escuchaba de que a una persona, creo que es de Los Ríos, que le han encontrado con delito flagrante, lo volvieron a soltar en menos de 24 horas. Entonces, ¿para qué trabajamos? Y lo peor de todo es que estamos desperdiciando nuestros recursos, nuestros impuestos. Así es. Y si no fortalecemos el SNAI, si no fortalecemos el Arcón de lo que hablaba hace un momento la señora asambleísta, sí, pero si el Arcón dice que tiene 1.100 o 2.200 de concesiones mineras metálicas y no metálicas, pero tiene 300 personas para poder que esto funcione, pero dice Agencia de Regulación y Control Minero. Pero yo necesito personas para controlar si lo que yo le di la concesión está funcionando bien, si no está en la minería ilegal, si no está sobreexplotando, Claro, ¿cuáles etcétera, son los etcétera, etcétera. parámetros? Pero ¿qué Exactamente. hago con 300 personas? No me alcanza ni a uno, tomando en cuenta que como en Selva Alegre Lo mismo no que ocurre en tienes el un sistema minero ilegal, judicial. tienes Exactamente. 1.000 mineros ilegales. Entonces, si perdemos dinero ahí, que todo el mundo dice 1.500 millones, yo digo, pues, invirtamos 300. Hay otras prioridades. La salud es prioritaria, la educación es prioritaria. Pero si seguimos perdiendo dinero, y dicen 1.500 millones, yo invierto 300, no sé si sean 300 o más, y no pierdo 1.200. Y si ya estoy fuerte, el próximo año no pierdo 1.500. Y así Seguimos sucesivamente. reforzando otras áreas Entonces, que sí lo necesitan. Mi querido hay general, mucho que hacer, sí, muchísimo que hacer. sí, mi querido general. Tengo a mis compañeros Leonidas Castro y Sebastián Díaz quienes tienen más inquietudes y les voy a ceder el paso para continuar con la entrevista para no monopolizar. Adelante, Con Leonidas. gusto. General, Gracias por ¿cómo disipar las está? mías. Buenas tardes, un gusto, general. Quería consultarle, hoy justamente hubo una reunión presidencial, este 16º encuentro binacional entre Ecuador y Perú. Uno de los temas que se planteó ahí es reforzar el tema de la seguridad fronteriza, de esta lucha del crimen transnacional. Ya hemos visto cómo en Ecuador este año se han detenido a dos líderes, cabecillas de bandas peruanas que estaban operando en Ecuador. Justamente uno de los temas tiene que ver con la minería ilegal. Se han hoy día resuelto 57 planteamientos justamente políticos para cumplir en estos acuerdos binacionales, pero le pregunto, general, ¿cómo lo operativizamos en la frontera donde la gente dice, bueno, necesitamos ver a los militares, tanto de Perú como de Ecuador, allí custodiando una frontera que es sumamente permeable por donde pasa de todo, droga, armas, minería ilegal, delincuencia? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que estos acuerdos, reuniones bilaterales, pues surtan efecto del trabajo conjunto de la propuesta, del nivel que llegan de dos mandatarios comprometerse a reforzar sus fronteras comunes? Leonidas, una buena tarde. Cuando ¿Cómo está, esto general? sea transparente y sea una buena voluntad, porque acuerdos, reuniones, conferencias, etcétera, tenemos muchísimas y terminan en una buena foto y en una buena firma de los acuerdos a los que hemos llegado, pero que en la realidad no se plasman. Recordarán que hace 3 o 4 años, cuando supuestamente los lobos y los choneros se estaban expandiendo, el Perú casi nos blindó la frontera. Casi nos blindó la frontera, movieron tropas militares para que no, supuestamente, no pasen los delincuentes hacia el Perú. Pero como digo, esto es un problema transnacional. La globalización permite que el desarrollo de los bienes y servicios sean mundiales. Lo mismo está el crimen internacional organizado. Y entonces, hoy nosotros, como bien lo has dicho tú, tenemos trujillanos que están en el sector de la provincia de Zamora, Chinchipe y de Morona, Santiago, haciendo minería ilegal. Ahí es donde realmente llegamos a que, como en el caso de Colombia y como en el caso del Perú, también tenemos una comisión binacional de fronteras, pero que realmente sea ejecutable. No pueden pasar las fuerzas de seguridad del Perú a trabajar en el Ecuador ni las ecuatorianas al Perú. Pero con Colombia estamos haciendo operaciones de espejo. Quiere decir que mientras Colombia opera, nosotros protegemos nuestra frontera para que no se crucen. Pero fuera de eso, en el caso de la minería ilegal, estos acuerdos y este encuentro binacional debe permitirnos ejecutar el acuerdo 774 o el acuerdo 922 de la Comunidad Andina de Naciones. El 774 que tiene creo que vigencia de hace 15 años, en el que todos los países andinos que conocemos, desde Colombia hasta Chile, tenemos problemas de minería ilegal. Y ahí ya nos pusimos de acuerdo y dijimos cuáles serán los procedimientos, los procesos, lo- los, las acciones que debería hacer cada país para evitar
que el cianuro venga del Perú o de Colombia, que el oro ilegal se vende en el Perú o en Colombia, que los explosivos no vengan de Chile, que las armas no vengan del Perú. Pero realmente, por eso digo, tiene que ser transparente y un comprometimiento de cumplimiento. Pero que sea un cumplimiento. Ahí es cuando yo hablo acerca de que debe haber una coalición, que eso es lo que intentaba este acuerdo 774 o el 922 de la Comunidad Andina, de todos en conjunto pelear contra los problemas de violencia y entre otros grupos de delincuencia organizada llamados hoy en el Ecuador terroristas que actúan en cada país. Para eso necesitamos intercambio de información, intercambio de inteligencia. Necesitamos que no se lave dinero de la minería ilegal en el Perú o en Colombia, que no vengan precursores del Perú o de Colombia, que no se trafique personas. O sea, tiene que haber realmente un comprometimiento y que tiene que haber, como hablábamos hace un rato, de un plan que tenga objetivos, que tenga metas, que tenga requerimientos y que tenga obligaciones de responsabilidades, para que en cierto tiempo se puedan reunir y decir si está cumpliendo o no se está cumpliendo entre el Ecuador y entre el Perú y entre Colombia. Porque lo que nos está pasando a nosotros le está pasando a todo el mundo. Y si no hay esa coalición de fuerzas, de esfuerzos, que no necesariamente tienen, como digo, que venir fuerzas de otro país a luchar en nuestro país, tenemos que hacerlo nosotros, pero sí lo que hagan ellos allá, con una fuerza, ojalá sea parecida a la nuestra, va a permitir que ya se vaya bajando la violencia en el Perú, en Colombia, en el Ecuador, y podríamos de General Bravo. alguna u otra forma ir pacificando la zona, Sí, Leonidas. General Bravo, hoy dentro de las declaraciones que hacía el presidente Daniel Noboa hablaba de que justamente el mal siempre se une justamente a este nivel transnacional para seguir haciendo el mal. ¿Por qué nos cuesta tanto a los ecuatorianos unirnos para tratar de defender lo que tiene que ver la soberanía, en este caso con estos grupos irregulares que amenazan también con la seguridad de nuestro país? Como usted decía, se han metido trujillanos, hay otra banda también, no recuerdo el nombre de un líder que detuvieron la semana pasada, es decir, de Perú. Es decir, hay mucho por hacer en la frontera. Y usted como un jefe militar, general Bravo, ¿qué falta? ¿Decisiones de nuestras cúpulas militares donde conocen que está el problema, donde saben que ahí está el ilícito? Pero ¿qué pasa? ¿O es que estamos permeados también por los GDO? Vuelvo a repetir la corrupción. Le vuelvo a repetir, Leonidas, la corrupción. Cuando no tengo la experticia y no tengo la idea ni los recursos para fortalecer las instituciones, eso es corrupción. Llevamos 2 años en el SNAI, por poner el ejemplo, en donde la situación no ha cambiado. Tenemos una cárcel del encuentro en donde se van a llevar a aproximadamente 900 personas, pero sigue el hacinamiento. Siguen los jueces penitenciarios sin actuar. No se sabe si hay personas que están ahí detenidas años, que son culpables o no porque no termina su juicio. No hay un sistema de rehabilitación, porque lo que estamos haciendo es teniéndoles a las personas presas, detenidas, privadas de su libertad, pero no hay un proceso de rehabilitación. Tenemos un problema de tuberculosis que el Ministerio de Salud debería estar más que preocupado, pero se siguen muriendo las personas privadas de la libertad. Entonces, la pregunta que nos hacemos, como bien la haces tú, es ¿por qué no actuamos? Yo he hablado acerca de una reingeniería que se debe hacer, que hay que invertir para que en 2 años que ya está el presidente Noboa es tiempo más que suficiente para que esa institución se haya fortalecido, iniciando, pasando las pruebas de confianza a los guardias penitenciarios. Si de cerca de 3.500 personas, que creo que son, no queda nadie, quiere decir que haya estado el problema. Si quedan todos y han sido de confianza, quiere decir que ese no es el problema y hay que buscar las causas para solucionarlas. Pero hay que invertir. Si no invertimos, seguimos teniendo las instituciones débiles y es como hoy que estamos en una guerra. Mañana Leonidas dice, yo me voy a la guerra a hacer un reportaje o a acompañar a las Fuerzas Armadas y lo primero que hace Fuerzas Armadas es darle casco y chaleco y dice, no, no, yo no quiero. Eso se llama vulnerabilidad, Correcto. porque en cualquier momento, pecho a las balas, puede fallecer. Y por lo tanto, se me acabó la batería. No se preocupe, General Bravo, estamos en vivo aquí en Radio 99 y no hay problema, General. Lo estamos escuchando, lo estamos viendo muy bien, no sé si usted me escucha allí. Bueno, ya vamos a retomar. Deme Sí, un minutito ya, porque si me se me está ayudas, acabando control, la por favor, batería. Patricio, vamos a retomar ya en breve. Ya para la parte final, justamente, Sebastián. Sebastián, y como se hablaba el general, ¿no? Ahí también tiene que ver el tema de la corrupción, aquello que se habla tanto y que a veces se pregunta uno por qué las cosas no fluyen, pero